Hola, llevamos más de la mitad de esta sección del curso de la Trinidad y la lección de hoy es interesante, por decirlo menos. Vamos a llegar, en virtud del nombre de la lección, a la esencia del tema de la Trinidad. De verdad es nuestro deseo que podamos explicar esto de la forma más sencilla posible. Vamos a ver un poquitito de términos en latín, en griego, que nos pueden ayudar a comprender mejor el tema de la esencia y la sustancia en la Trinidad. Ya para este momento, esta es la cuarta lección, ya pasamos por el monoteísmo, las herejías y la Trinidad en la Biblia, que fue la lección anterior, y vamos a caer ahora a un tema importantísimo. Esencia y sustancia nos aclara la doctrina de la Trinidad, que es un ser y tres personas. ¿Y dónde viene el tema del ser? Bueno, empecemos por un término que se usa mucho en filosofía, que es ontología, que tiene que ver con el ser. Viene del griego ontos, que es ente, y logos, que es ciencia o estudio o teoría. Es el estudio del ser. Es la rama de la filosofía que se concentra en esa naturaleza del ser o de la existencia. Y básicamente lo que estudia es esencia o la sustancia, que vamos a ver en esta lección que son sinónimos. Y en estas definiciones, vamos a seguir adelante, la palabra esencia viene del latín esencial, que se deriva del griego a la vez, ousia. Y ousia se deriva del verbo einai, el cual es ser. Otra vez volvemos al ser. ¿Ok? Esencial, ousia. Ousia es muy importante porque también se usó ousia para explicar la Trinidad allá en los concilios en la iglesia naciente. Y cuando hablamos de esencia, hablamos de algo que es invariable, algo que no cambia, algo que es permanente y que así constituye su naturaleza. No es una naturaleza cambiante o adaptable, es permanente. Y por lo tanto, por eso ese término ousia es importante, porque en teología hablamos de homoousia, que homo que es igual y ousia es esencia, que quiere decir misma esencia o mismo ser. Entonces, cuando hablamos de la divinidad, hablamos que es un solo ser o es una sola esencia. Cuando hablamos de las tres personas, hablamos que son homoousia, porque son tres personas, pero de igual esencia, de la misma esencia. Por eso es tan importante este término, homoousia o misma esencia. Ahora pasamos al otro término que también queremos definir, que es sustancia, que con el tiempo se le ha suprimido la letra B, que antes se hablaba de substancia. Pero como el idioma avanza, se le fue eliminando. Pero es muy importante entender esa B, porque esa B tiene que ver mucho con su significado. Esta palabra sustancia se deriva del griego upostasis. De ahí viene el término unión hipostática, que hablamos hace como un par de lecciones. Upostasis quiere decir substrato. Sub quiere decir debajo, ¿verdad? Quiere decir que lo que hay debajo, lo que está ahí. Substrato, de ahí viene sustancia, que es lo que está abajo, lo que sostiene. Sub es debajo en latín y upo es debajo en griego, por eso upóstasis es lo que está debajo, la sustancia que está debajo. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Cuando hablamos de esencia o sustancia, entendemos desde la perspectiva de una sola sustancia que es aquello que subyace o está debajo y saben que mantiene las cualidades, no cambia, no cambia. Existe ahí, permanece ahí, sostiene todo y sirve de soporte a todo. Una característica importantísima de la sustancia es que la sustancia permanece igual, aunque las cualidades que soporta, que están encima de ella, porque recordemos que la sustancia está debajo, pueden cambiar. La sustancia nunca cambia. Por eso esencia y sustancia nosotros las vemos como sinónimos, porque son invariables. Son las que sostienen y mantienen las características fundamentales, o llamémosle la palabra atributos. La esencia o la sustancia tiene atributos que no cambian. Entonces ya vamos
viendo cómo nosotros nos vamos acercando al concepto divino del Dios que no cambia, que tiene atributos que no cambian. Y lo otro es la palabra que también usamos, que es subsistencia, que de nuevo viene de debajo la existencia. Subsistencia es lo que está debajo de la existencia. Y lo que afirmamos en teología es que las tres personas de la Trinidad subsisten. Subsisten. Eso es, están bajo la plenitud de la esencia. Entonces, cuando regresamos allá atrás, cuando Dios se define a Moisés y le dice que yo soy te mandó, o yo soy el que soy, que tiene que ver con esas palabras que estamos mostrando en la filmina: eternidad, inmutabilidad, invariabilidad, existencia en mí mismo. Yo soy el que soy, no soy variante, no cambio nada. Lo que está diciendo es que mi esencia o mi sustancia es invariable. Yo siempre voy a ser el que soy, y yo siempre he sido el que soy, porque yo soy. Yo soy invariable, soy inmutable. Y ese es nuestro Dios. Es un ser invariable, es un ser inmutable, con una sola esencia, que tiene estos atributos. A ver, esos son algunos, no son todos, porque hablar de los atributos de Dios es hacer un análisis exhaustivo de todo. Por ejemplo, ahí falta la seidad, que es la existencia en sí mismo. Pero tenemos el gozo, tenemos la omnipresencia, la omnipotencia, la invisibilidad, la misericordia, la gracia, la paciencia. Todos esos atributos son atributos de la esencia o del ser. Y por lo tanto, si las tres personas de la Trinidad son consustanciales, por lo tanto tienen la misma esencia y subsisten bajo esta esencia, quiere decir que las tres personas de la Trinidad tienen todos estos atributos. Porque estos atributos pertenecen a la esencia y ellos tienen la misma esencia. Entonces es importante ver eso. Ahora vamos al concepto de persona, que no es como nosotros pensamos en persona en el español del siglo XXI. La palabra persona se deriva del latín persona, que es una máscara usada por un personaje teatral. El latín lo toma del etrusco, que es fersu, y del griego prosopón, que en realidad quiere decir máscara. Y la palabra en griego es prosopón, está formada por pros, que es delante, y opos, que es cara. O sea, lo que quiere decir es que es algo que está delante de la cara. Por eso es prosopón, que es una máscara. Básicamente es una máscara. Y esto se usaba o se derivaba este nombre de las representaciones teatrales. Por eso ahí abajo tenemos el drama y la comedia, ¿verdad? Las dos máscaras, una de drama y una de comedia. Porque era lo que se usaba entonces, se usaban máscaras. En Grecia, un mismo actor podía representar tres personajes diferentes. ¿Y sabe qué es lo que hacía para representar a los personajes diferentes? Se ponía un prosopón, una máscara. O como se le llamaba, una persona. Y ya era una persona distinta. Entonces era el mismo actor, el mismo ser, pero se manifestaba en tres personajes cuando cambiaba de máscara delante de la audiencia. Y ese es el origen de la palabra persona. El primer padre de la iglesia en tomar aquello y tratar de explicárnoslo y adaptarlo a nuestra teología bíblica fue Tertuliano. Tertuliano allá en el siglo III fue el primero que explicó el concepto de la Trinidad desde una sola esencia, un solo ser y tres personas consustanciales que subsisten y se manifiestan ellos. Entonces ya vamos entendiendo un poquito más. Un solo ser, tres personas. No son tres seres, ni es una sola persona y tres personas. Es un solo ser, una sola ousia, una sola sustancia, una sola esencia, con los atributos divinos, manifestada en tres personas que subsisten y son consustanciales. Son de la misma sustancia, de esta que está aquí. Entonces ahora tenemos que trasladarnos en ese mismo concepto a Jesús, porque ahora resulta que Jesús es una persona con dos naturalezas. Entonces la cosa se nos puede complicar un poquito más si nosotros no la vamos desgranando poco a poco. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
y este estaba en el principio con Dios. Uno dice, ¿cómo explico esto? Si estaba con Dios, no podía ser Dios. Aquí es donde empezamos a hablar de este término de unión hipostática. O sea, el término de la unión de dos naturalezas o de dos sustancias, como vimos en los términos de sustancia y de esencia anteriormente. Porque era un ser humano, pero resulta que tenía dos naturalezas. Después el apóstol Pablo, allá a los filipenses, en algo se le ha llamado el Carmen Christi, o sea, el himno al Cristo. Era como una suerte de himno, de canto. El apóstol dice, él, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Aquí Pablo nos está diciendo que es divino y que es humano. Y después el mismo Jesús, orándole al Padre, pocas horas antes de ser crucificado, le dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Antes de que el mundo existiera. El Hijo estaba con el Padre, teniendo la misma gloria, o sea, una gloria divina. Entonces ahora sí, empezamos a entender que la palabra persona, hablamos de las manifestaciones de la Trinidad. En Dios, vamos un poco amarrando todas estas ideas, hay tres personas en unidad de naturaleza, es hipóstasis. Dios es uno, una sola esencia, en dignidad, en infinitud. Es un solo ser, una sola sustancia que se manifiesta en tres personas. Jesús, por otra parte, unifica dos naturalezas, la divina y la humana. En Jesús, que la parte divina es el eterno Hijo, que forma parte de la Trinidad, a la vez tiene la parte humana, que nació de María y murió en la cruz, y por lo tanto en Jesús hay dos naturalezas en una sola persona, en un solo ser. Cristo es Dios en carne, Él, como vimos en otras lecciones, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, lo cual quiere decir que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona. Por otra parte, Dios son tres personas unidas y consustanciales en un solo ser. Por lo tanto, en Cristo hay una persona, prosopón, y dos naturalezas o hipóstasis. Por eso se le llama la unión hipostática. A ver, entendamos este principio. En la unión hipostática, Cristo no es mitad Dios y mitad hombre. O sea, no es 50% Dios y 50% hombre. Porque no lo podemos dividir en dos. Ni tampoco es 100% Dios y 100% hombre, porque sería 200%. Esas son declaraciones que, si bien es cierto, son populares, son erróneas. Tampoco es totalmente Dios y totalmente hombre, porque al ser totalmente Dios no podría ser otra cosa, porque es total. Entonces la forma como lo expresamos, que es la forma correcta, es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Vero Deus, vero homos. Entonces ahora sí, vamos resumiendo este tema. Cuando hablamos de monoteísmo, hablamos de un solo ser, una sola esencia, una sola sustancia. Cuando hablamos de Trinidad, hablamos de tres personas que son consustanciales, o sea, tienen la misma sustancia, pero manifestada en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por lo tanto, ahora sí, vemos este tema donde los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son distintos entre sí. Los tres no son tres dioses, pero los tres son un solo Dios porque son una sola esencia. Ahora en nuestra siguiente lección ya vamos a terminar. Vamos a sacar las conclusiones de todo esto que hemos intentado explicar. Yo sinceramente espero que lo hayamos hecho de la forma más sencilla posible. Pensemos básicamente que esencia o sustancia es lo mismo, que hay un solo Dios y por lo tanto es un solo ser, una sola esencia, que se manifiesta en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres tienen la misma sustancia, o sea, son esta sola sustancia,
que los atributos de Dios están en su esencia y en cada una de sus manifestaciones tienen los mismos atributos. Pero son tres personas distintas, son tres manifestaciones diferentes que subsisten en la esencia y comparten la esencia. Son en esencia el mismo ser. Es un Dios, tres personas. Un solo ser, tres personas. Y lo vimos a lo largo de la Biblia cómo se manifiestan diferentes momentos las tres personas y en el bautismo de Jesús vimos las tres personas en el mismo momento y después vimos cómo Jesús ordenó que la gente se bautizara en el nombre de las tres personas también. Esta es una doctrina fundamental en el cristianismo bíblico. Sin él no hay cruz, no hay Jesucristo, no hay salvación, no hay redención, no hay Nuevo Testamento. Y por lo tanto nos quedamos sin fe. Por eso es importantísimo comprenderla porque se revela en toda la Biblia como ya lo hemos visto antes. Mis queridos hermanos y amigos, mil gracias de nuevo por dedicarle tiempo a esta lección. Y de verdad, de corazón, deseamos que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. A todos, mil gracias.